Entonces arrancamos esta serie de charlas con Felipe Loce. Felipe es, pero un cargo larguísimo, pero básicamente el líder de estrategias de marketing y comprensión del entorno en Ipsos. Y su charla, Restart the World, nos dará una visión respecto de lo que ha sucedido en estos últimos meses desde la perspectiva de las comunicaciones de marketing. Felipe, te damos la bienvenida y te dejamos al mando del IAB New Normal Digital. Ya viene Felipe, vamos a esperar un segundo que parece que estamos conectándolo. Ahí está. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bien, buenísimo. Felipe, Este, entonces te doy la aquí. bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a este seminario y te dejo a cargo de la presentación. Muchísimas gracias, por favor. Un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto para mí estar aquí con esta audiencia virtual, pero que la puede uno sentir porque es muy importante, especialmente quizás partir una sesión tan larga de reflexión. 3 días para pensar y repensar, ¿no? Es muy importante. Probablemente todos tenemos la ansiedad de querer volver a partir con el mundo, volver a reiniciarlo, volver a salir, volver a encontrarnos. Pero lo que yo vengo a hablar con ustedes tiene que ver con cómo está el consumidor para una reactivación, cualquiera sea que sea esta. Entonces, hay una ansiedad por cambiar y por... Disculpa. Ah, denme un segundo, voy a tratar de compartir nuevamente. Disculpen, los aspectos tecnológicos siempre nos van a poder jugar alguna mala pasada de escritorio. Vamos a compartir. Cuéntame si se ve. Estupendo, disculpen. Estupendo, como les decía, todos tenemos una ansiedad por querer reiniciar y volver a partir, porque quizás sentimos que el 2020 es el peor año de nuestra historia, y eso obviamente nos hace querer dejarlo atrás y movernos hacia adelante. De hecho, nosotros llevamos 9 meses, estamos en el 9º mes del año, entre los 5 países más pesimistas del mundo. Nosotros monitoreamos 27 países en el mundo y desde enero que entramos al 5 y en realidad desde abril que estamos en el último. Chile es el país más pesimista hoy día respecto a el mundo y su futuro. Y este es un desafío muy grande para hacer marketing en este contexto. Pero evidentemente esto no es algo que surgió un día para otro. Este pesimismo que viene estable desde octubre del 2019, en realidad se demoró desde el 2018 en acumularse. Si se fijan en la curva roja que nos muestra la percepción de los chilenos de sentir que vamos en la dirección equivocada, vamos a ver una línea de tendencia que se eleva desde octubre del 2018, 12 meses, para llegar a un pic, efectivamente un pic lucido asociado al estallido social en octubre y otro pic lucido en términos de junio, pero que no son más que bemoles en una tendencia de mucho más largo plazo, que estamos viendo como un desafío en términos de reconectar con la idea de futuro. En realidad, cuando pensamos que el 2020 fue el peor año de nuestra historia, quizás se nos empieza a olvidar que también tuvimos un 2019 bastante complejo. Tuvimos la evidencia de la destrucción, tanto los meses de los incendios en el Amazonas como el de Notre Dame. Guerra, tuvimos dos casi guerras, una con la guerra comercial con China y también la guerra con Irán. Pero todos tuvimos crisis políticas, tanto crisis políticas de acuerdos, por ejemplo, como podría ser el Brexit y la incapacidad de Theresa May de articular un acuerdo entre su propio partido, o también temas que emergen desde fuera de la política pero afectan el centro, como fueron grandes crisis en términos de procesos de corrupción e incluso de abuso sexual asociados al mundo de la política. Entonces el 2019 en realidad tampoco fue un año tan importante y por eso es que tenemos un 2019 que estuvo marcado por la protesta global. Nosotros nos sentimos en Chile muy particulares con nuestro estallido social, pero en realidad es parte de un movimiento global donde desde Hong Kong hasta el Líbano hubieron protestas muy fuertes de grupos jóvenes realmente que están descontentos con lo que está ocurriendo y con lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una fuente de pesimismo global que está de alguna manera cuestionando la idea del futuro mejor.
Las nuevas generaciones hoy día son más pobres que aquellas anteriores. Un estudio ya antiguo de la OCDE nos muestra que nuestros queridos millennials, cuando tenían la misma edad que los baby boomers, tenían menos dinero. Cuando un millennial entre 20 y 30 años, comparado con un baby boomer en su época de 20 a 30 años, tenemos menos población en la clase media. Y ese es un desafío muy grande porque la clase media es la que mueve el consumo a nivel global. También hemos creado un acuerdo de que vivimos en un mundo frágil. Una emergencia climática, de alguna manera, se vuelve el valor clave en la mayoría de los países del mundo. 8 países lo tienen en su top 1 de preocupaciones de las 37 tendencias globales que monitoreamos en Ipsos. 25 países lo tienen en el top 5 y top 10, 30 países. De alguna manera, y ahí, en esos países que lo tienen en el top 5, de hecho está Chile también. Hemos generado un acuerdo, es algo que parece que sabemos que está ocurriendo. En los países desarrollados, además, vemos que se pierde la relación entre esfuerzo y progreso, y esto es algo que a lo mejor todavía es incipiente, a lo mejor todavía no podemos llegar a Chile, pero viene hacia acá. En general, los chilenos somos bastante rápidos para captar estas tendencias. Vemos que hoy día hay menos personas de acuerdo con que en su país, si te esfuerzas, podrás salir adelante, que es la base de la idea de que el esfuerzo conduce a resultados. Las ideas de futuro estaban ya en cuestionamiento antes de que llegase la pandemia. La pandemia obviamente tiene sus peculiaridades. Esta pandemia es una enfermedad muy peculiar en el sentido que no está ligada a la pobreza o al subdesarrollo como podría ser la fiebre amarilla o el dengue. No se puede asociar al salvajismo o la perversión como de alguna manera se ha hecho con el ébola y con el VIH. Y además no tenemos ciencia que la conozca, lo cual hace una diferencia muy grande respecto a lo que está pasando, por ejemplo, con las enfermedades como la tuberculosis y el sarampión que están recuperando sus picos en Europa. Este es un cambio muy grande porque determina una fragilidad que no habíamos visto antes. Pero también la pandemia indicó un cambio muy importante. Esta es una crisis que depende de la acción colectiva continuada y tiene un resultado evidenciable. Acá tenemos una ruptura de una premisa de la economía mundial que tiene que ver con la crisis de los comunes, con que aquello que es común a todos nadie cuida, que aquello que es común a todos es muy difícil de coordinar. Estamos viendo una acción coordinada global para tratar de resolver asuntos y de alguna manera los líderes globales que han sido capaces de generar esta acción colectiva continuada han tenido resultados evidenciables. Por supuesto que esto además ha sido asociado al liderazgo femenino. Entonces, no es que el 2020 sea el peor año de nuestra historia, sino lo importante es que es el peor año porque todos estamos viviendo este peor año en común. Y eso es una diferencia radical a nivel global. Nosotros hemos venido monitoreando los vaivenes emocionales de la población desde China. Y hemos monitoreado en todo el mundo, con los equipos Ipsos, una serie de estados emocionales que van pasando la gente. En Chile, en marzo, tuvimos una inclusividad muy breve, cerca de 2 semanas entre que tomamos conciencia del coronavirus y que efectivamente iniciamos con las cuarentenas dinámicas. Esto fue un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque rompió de alguna manera la lógica. Nosotros fuimos el país que más rápidamente aceleró de estar con la mitad de la población preocupada por el coronavirus, tener más de un 80% preocupada por el tema. Probablemente haber sido entrenado en terremotos nos hace correr más rápido. Rápidamente vivimos marzo y abril en preparación. Fue un periodo muy estresante para mucha de la población. Efectivamente se produjo el estoqueo, el microestoqueo, y efectivamente un sobregasto muy importante para las familias para preparar sus hogares, tanto en términos tecnológicos, en términos de capacidades, como en términos de acumulación de alimentos, para poder resistir el ajuste. Nosotros llegamos a tener un 33% de la población en ajuste, pero teníamos un poco menos del 50% de la población en junio, aún en fases anteriores. Una parte muy importante de la población no ha llegado a aclimatarse y aún resistir. Y ahí estamos. El resto del mundo ha seguido hacia adelante. ¿Qué pasó en junio? En julio entró el plan paso a paso. Incertidumbre y esperanza fueron lo que marcaron este anuncio. Sin embargo, ¿dónde estamos hoy día? Si miramos cómo partimos en julio,
cuando se anunció el plan paso a paso y cuando pasamos en octubre, vamos a ver que en realidad no hay grandes cambios en el estado emocional de los chilenos. No estamos avanzando como se ven en otros países. Había una baja respuesta a los anuncios de reapertura en Chile de la parte emocional de las personas. La gente va ajustándose día a día a las restricciones y a las situaciones a medida que van surgiendo. Aún están elaborando rutinas, sea porque hay una mayor desconfianza en las comunicaciones gubernamentales, por los cambios de estrategia, o por un déficit en términos de la confianza institucional previa a la crisis, o porque hay una cultura de alguna manera de la crisis que nos hace, ¿verdad?, manejar mucho mejor crisis rápidas que crisis lentas, o sea, porque las noticias de los rebrotes europeos e incluso nuestros propios rebrotes en Punta Arenas nos hacen imposible sentir que esto efectivamente se está yendo y generar ese alivio, incluso el temor hacia el futuro, pero a un futuro distinto que el coronavirus. Realmente no nos estamos moviendo. Seguimos teniendo solamente un 33% de la población aclimatada en resistencia. Este dato es fresco de la semana pasada. 31% en ajuste y en realidad un 47% está en alguna fase anterior, o sea, 31% en ajuste, preparación o aún incluso en incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué implicancias tiene esto? De alguna manera, que esta reactivación que estamos viendo, todos estamos viendo que las personas efectivamente están retomando sus actividades, están volviendo a viajar, están volviendo a sus trabajos, están volviendo a activarse en la medida en que las normas efectivamente así lo habilitan. Y eso tiene que ver con que nuestra reapertura ha estado marcado por un fuerte sentimiento de ambivalencia. El mismo porcentaje de personas está muy preocupada por exponerse al contagio durante el retorno a la actividad, pero también está muy consciente que tanto ellos como sus familias necesitan volver a activar y aumentar y estabilizar sus ingresos. Esa ambivalencia de alguna manera es lo que está marcando y va a marcar el adelante mientras no haya una crisis sanitaria, una solución sanitaria que resuelva el 62% que aparece ahí de preocupación de exponerse al contagio. Nosotros lo que hemos visto en otros países como son Italia, como podría ser España, es que si bien baja la preocupación por el coronavirus, en realidad lo que ocurre es que pasa a fondo y tú ya tienes hábitos a los cuales recuperar. Pero de hecho, es un hecho, estamos ya empezando a conectarnos con el futuro. Dependemos, todavía tenemos una sensación de control de los rebrotes. Incluso en países con rebrotes, incluso en países con algunos problemas, estamos viendo una migración a sentir que en realidad hay mayores problemas que el coronavirus. 9 de 16 países de los que están monitoreados en el mundo con esta medida están ya prioritariamente en la sensación de, ¿sabes qué? Podrá seguir existiendo esto, pero tenemos que seguir adelante. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos por casa con este proceso de ir dándose cuenta si debemos avanzar o seguir preocupados de la situación actual? Partimos un año marcado con el estallido social que alteró nuestras prioridades. Nosotros partimos el año en enero del 2020 con nuestra prioridad tope en la pobreza y la inequidad. La corrupción política estaba en el segundo lugar, siendo una gran novedad para el país. Obviamente, durante muchos años no se habían visto que la corrupción política estuviera en el top 5 de las preocupaciones chilenas. Luego llegó el coronavirus y efectivamente se tomó la película. Esto pasó en todo el mundo durante los meses de abril, en torno a un 60 a un 50% de las poblaciones estaban preocupadas y concentradas en el coronavirus en todo el mundo, y en Chile no éramos distintos a eso. Si se fijan, la pobreza y la iniquidad y la corrupción política tomaron un segundo plano, incluso por debajo del desempleo, que aumentó 10 puntos rápidamente en abril, cuando todavía estábamos con los anuncios recientes de la Ley de Protección del Empleo. Luego llegó junio con los picos de contagios, ahí tuvimos un gran tema, fue nuestro pic de pesimismo en este año, y de hecho el coronavirus seguía cambiante, el desempleo empezaba a ganar protagonismo acercándose a un 56% y la corrupción política casi cayéndose de nuestro top 5. ¿Qué ha pasado ahora en los últimos meses? Bueno, en agosto los signos de reapertura nos mostraron que la pobreza y la inequidad volvía adelante a medida que el coronavirus ha ido cediendo. Ya en septiembre, un dato recientemente liberado, efectivamente vemos a un coronavirus que ya solamente el 45% de la población lo ubica efectivamente en su tope de prioridades, y vamos a entender que la pobreza y la inequidad y el desempleo de alguna manera recuperan la prioridad, muy parecido a lo que teníamos a partir del principio
que hablar de 3 claves, les quiero dar 3 claves, y un gran contexto para que nos remiremos post-COVID, de alguna manera para que entendamos cómo puede ser lo normal, de alguna manera. Entendiendo que en este contexto, el comportamiento, una reacción anormal a una situación anormal, en realidad es el comportamiento normal. Nosotros estamos viviendo una situación normal, pero queremos cambiar. Bueno, primero saquemos el gran elefante de la conversación. Efectivamente había un gran crecimiento del tráfico online y específicamente de la compra y el e-shopper. Nosotros vimos en distintas categorías avanzar y aumentar importantemente el número de e-shoppers. De todas maneras, una parte importante de los volúmenes que nosotros vimos de transacciones provenían de repetidores y no necesariamente de nuevos de newcomers, realmente a la categoría, o shoppers novatos, como los llegamos a llamar en un momento. Pero esto es muy importante cuando nos centremos y empecemos a planificar hacia adelante. Cuando planifiquemos hacia adelante nos podemos engolosinar con esta finalmente migración del e-commerce tan fuertemente, pero tenemos que darnos cuenta de que esto genera nuevas exclusiones. Cuando el e-commerce de alguna manera se convierte en la forma en que tú puedes estar más seguro, la forma en que tú puedes estar más cómodo, y eso se hizo evidente para toda la población. Sin embargo, hay personas que no pueden acceder a esto por temas de bancarización financiera, o a lo mejor no por bancarización plena, pero sí por contar con un medio de pago que sea aceptado en plataforma, un medio de crédito que no es abundante. Esto es algo que hoy día existe en tecnologías y existen aplicaciones y existen nuevos sistemas que de alguna manera han venido creciendo muy fuertemente para cubrir ese espacio de la no bancarización o de la no bancarización plena. Sin embargo, tenemos que ser conscientes cuando trabajemos en el mundo digital que esto está generando nuevas exclusiones. Está generando una exclusión que antes a lo mejor era más cosmética, porque finalmente el acceder al mundo digital era una decisión, era una preferencia. Sin embargo, hoy día nos podemos enfrentar con algo que se vuelve una necesidad básica. Y eso dramatiza el escenario. Otro gran clave tiene que ver con que el estrés que vivieron nuestras poblaciones en este último tiempo ha venido a redefinir las formas del cuidado personal. Evidentemente las personas no se están teniendo el cuidado personal exactamente como lo hacía antes. Sabemos que muchas categorías que han tenido que ver con el beauty, con el care, han bajado su importancia, han bajado su relevancia. Pero en realidad cuando pensemos en el 2021 tenemos que pensar en otro tema. No tenemos que pensar solamente en que si estamos saliendo o no estamos saliendo de nuestras casas, sino qué es lo que llamamos cuidado personal. Y en esto meto la alimentación, en esto meto el cuidado de la salud mental y en esto incorporo evidentemente el cuidado del cuerpo. Nuestras formas del cuidado personal han migrado y van a migrar con mayor intensidad a recuperar la sensación de sentir control en mi vida. Si se fijan, hubo un aumento entre el 2019 y el 2020 de que la fuente de mi felicidad es el sentir control en mi vida y sentir que mi vida tiene sentido. Estos son aspectos que de hecho también están en el top 5 de principales fuentes de felicidad en Chile, y de alguna manera han tenido una fuerte alza y un fuerte protagonismo que no habían tenido necesariamente en el pasado. Y esta recuperación es una recuperación que también estamos viendo en otras partes del mundo. El sentido de control es un aspecto muy importante, el sentido de sentido es un aspecto muy importante, especialmente cuando hemos estado sometidos a fuertes regulaciones, donde hemos tenido que pedir permiso para todo, donde hemos tenido que regularnos y autorregularnos de maneras que a lo mejor no nos resultan tan cómodas. El cuidado personal va a ser el control. Y también no podemos olvidar un elemento que se ha dicho, pero siento que no se ha tratado con la intensidad que debe ser tratado. ¿Qué va a pasar con la pérdida de empleo femenino? Las mujeres han sido afectadas desigualmente por la pérdida de empleo durante la pandemia, sea porque están en rubros que han estado, por ser femeninos, efectivamente han sido más golpeados, como son los rubros de servicio, como son los rubros de la venta directa, pero también porque hay mujeres que han sacrificado sus trabajos en pos de hombres, del trabajo de hombres en sus vidas. Esto nos ha hecho retroceder 25 años en términos de tasa de participación femenina, como podrán ver en esa curva, y representan 780.000 mujeres que dejaron de participar en el mercado laboral. La tasa de participación laboral no es el desempleo, es las mujeres que ya no están buscando empleo a pesar de estar en edad de trabajar, según el INE. Esto es muy importante porque de alguna manera retroceder 25 años en el hecho de la participación y de la libertad económica se va a enfrentar con la ola feminista que
también habíamos experimentado y que era un elemento muy importante en el 2018 y se extendió durante el 2019. ¿Qué va a pasar con estas mujeres que de alguna manera habían adquirido una conciencia, una libertad económica, pero una conciencia de esa libertad económica, y hoy día se vuelven a sus hogares, a ciertas funciones que no necesariamente hoy día les resultan tan cómodas? Ellas a lo mejor han decidido hacerlo o no han podido decidirlo en el caso del desempleo, pero definitivamente esa tensión es algo que va a marcar hacia el futuro y es un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta, especialmente para todos aquellos que trabajen con la casa. Siempre que hablemos de la casa tenemos que hablar de participación laboral femenina. Pero esto todo ocurre en un gran contexto. Y para mí es muy importante que lo tengamos claro. 2.667.418 personas han perdido total o parcialmente sus fuentes de ingreso. ¿Cómo se distribuye esto? Hay un 21% de ese porcentaje, ese número, que simplemente lo ha perdido, que se redujo sus ingresos a cero. Un 48%, la gran parte de ese número, realmente tuvo una reducción de 50 o mayor, y ahí un poco menos, menos de 50%, un 28%. Normalmente estamos viendo una población, más de 2 millones y medio de personas fuertemente golpeadas. Mientras tanto, que hemos percibido además un fuerte incremento en los costos, no solamente, especialmente en elementos que se consideran básicos, en alimentos y bebestibles. Nosotros hemos visto que en distintos países del mundo el ítem de alimentos y bebestibles de hecho ha implicado un aumento de gasto para las familias en términos de desembolso de dinero, pero ha sido un redestinar recursos desde otros lugares. Pero ¿qué pasa si en eso que se considera tan básico nosotros estamos sintiendo que hay una presión? Y de hecho los últimos resultados de la inflación nos muestran que efectivamente los ítems de alimentos y bebestibles han tenido una inflación por sobre otros ítems. Pero no solamente se limita a esto, también elementos como los servicios básicos también se están sintiendo muy golpeados, casi un 40%. Un poco más atrás el cuidado personal de la belleza, el cuidado de la salud y solamente el vestir queda más abajo, con solamente un 20% de las personas sintiendo que ha habido un aumento de los costos asociados a ese ítem. Entonces tenemos una población, una parte importante de la población sin ingresos o con ingresos muy mermados y además una percepción de alguna manera que el mercado no responde a esta necesidad de a lo mejor de mayor contención. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2020 con esto? Bueno, de hecho la caída proyectada de la economía chilena solamente lleva un 4,5, que es por debajo de lo que es de la estimación de julio. Sin embargo, es importante que nos tomemos estos números con cierto cuidado, especialmente desde la percepción de los individuos. Las personas no necesariamente reciben y sienten a la misma velocidad ¿Ahí me escuchan? Estábamos hablando del 4,5% de caída proyectada de la economía chilena, por debajo de las estimaciones de julio, pero nos tendríamos que tomar ese número con cierto cuidado, debido a que para el 2021 tenemos que pensar en la misma crisis económica, pero sin red de seguridad. ¿Por qué? Porque ese número que estamos viviendo hoy día y los avances económicos que hemos tenido en algunas categorías, como han tenido que ver la tecnología, por los home office, el arreglo del hogar, ha estado alimentado y ha estado beneficiado por una serie de transferencias directas de recursos. Estamos hablando de grandes montos que han salido tanto de los ahorros personales de las personas, sean sus montos de AFP, como también en sus seguros de cesantía, que simplemente no van a estar disponibles el próximo año, pero también de transferencias directas, sea por el ingreso familiar de emergencia o por los bonos y préstamos de la clase media, que han mantenido de alguna manera a la economía funcionando en términos de demanda. Sin embargo, hoy día, cuando uno ve las discusiones que tienen que ver con el futuro y con el presupuesto, no necesariamente se ven estos recursos. Y lo que sabemos es que las personas no se recuperan económicamente a la misma velocidad que nosotros esperaríamos. Y por otro lado, esa tensión, ¿qué pasa con las personas?
Las personas, ¿cuáles son las expectativas? En el mundo hay una discusión, podríamos decir, cuando la gente todavía no es que esté discutiendo activamente, pero de alguna manera en los distintos países del mundo hay una discusión respecto si la recuperación tiene que priorizar el progreso social o priorizar el crecimiento económico. En Chile, el progreso social se prioriza fuertemente sobre el progreso económico. 50% en el mundo, 50% está por una otra alternativa, mientras que el 71% en Chile dice que la recuperación tiene que priorizar el progreso social por sobre el crecimiento económico. Ahí, si se fijan, estamos bastante por sobre otros países de Latinoamérica, como podrían ser Brasil, México, como para tener algún punto de referencia, pero también bastante alto. De hecho, somos los países que tenemos más alto este número de los que hemos estado monitoreando. Además, con este contexto, tenemos que preocuparnos mucho de lo que va a pasar el segundo trimestre del 2021. ¿Por qué? Porque habrá noticias de fuerza de crecimiento económico. Nosotros vamos a tener anuncios de que va a haber un crecimiento económico muy fuerte respecto al año previo, porque la base de cálculo de los meses de abril, mayo, junio van a ser muy bajas, ¿cierto? Es un problema matemático. Pero mientras tanto, las personas aún no sentirán la recuperación económica. Las personas de las crisis económicas se demoran un año en volver a tener cierta seguridad de lo que pueden tener. La evidencia de fragilidad que han vivido, que han aprendido, no se va a salir por un plumazo. Entonces, ahí se levanta un alto riesgo de empatía. La pandemia, recordemos, ha tenido un toque democrático, es algo que nos pasó a todos. El 2020 es un año malo para todos juntos. Pero la recuperación va a ser desigual. Siempre lo ha sido. Y va a ser así. Hay personas que no van a recuperar sus empleos, hay personas que lo van a recuperar a lo mejor de una manera más precaria. Y otras personas que simplemente van a volver a trabajar. Evidentemente que hay un giro acelerado en el mundo en crisis. De hecho, del 2019... nosotros monitoreamos y mantenemos atentos a distintas emociones básicas. Cuando nosotros queramos construir empatía, cuando nosotros queremos conectar con las personas, tenemos que volver a las emociones más básicas que las mueven. La vitalidad, la búsqueda de disfrute, el buscar estar reunido, el buscar pertenecer, el buscar seguridad, el tomar control de mi vida, el reconocimiento, sentirme reconocido y también sentirme merecedor, poderoso y capaz. Entonces, estas son emociones básicas y siempre que tengamos duda, volvamos atrás, volvamos a las emociones básicas y a las motivaciones básicas del ser humano para entender cómo nuestras categorías, nuestros actores pueden tocar estas campanas. ¿Qué ha pasado? En 2019 en realidad estábamos en un momento muy de expansión y había una crítica en ese sentido. ¿Y qué es lo que estamos viendo con miras a 2021? Bueno, una mayor predominancia de la necesidad de pertenecer, evidentemente del deseo de seguridad y de retomar control. Y de alguna manera esto nos abre una gama completamente nueva de valores sociales que van a ser importantes hacia el 2021 y quizás por mucho tiempo más. El cambio acelerado que vivimos entre el 2019 entre el 20 y el 2021 no lo vamos a volver a ver probablemente, debido a que no vamos a tener un año tan intenso en común en los años que vienen. Cuando hablamos de pertenencia es clave la sensación del valor de ser útil, el valor de ser responsable, de reunir, de ser auténtico, de ser generoso, de guardar la tradición. Todas estas van a ser claves que van a ser muy importantes que las marcas puedan adoptar hacia el 2021. La seguridad, obviamente resguardar la familia, pero también el país, crear paz, ser cordial, proteger, dar tranquilidad, dar seguridad y ser resiliente son valores importantes cuando hablamos de seguridad. Y en el control tiene muchas dimensiones, desde el limpiar, desde el crear el orden, pero también el ser austero, del ser prudente y también de la capacidad de organizar. Distintas marcas pueden, de distintas categorías, apelar a estas motivaciones básicas que van a ser muy claves hacia el 2021. Hoy tenemos una población donde las personas han cambiado muchas cosas de su vida. Y hay un deseo de dejar de cambiar. ¿Saben por qué? Porque volver atrás sería cambiar de nuevo. Las personas han aprendido muchas cosas en este periodo y no van a dejarlas ir tan fácilmente, porque sería un esfuerzo. ¿Qué han aprendido? Que el riesgo es más inminente de lo esperado. Puede venir de cualquier parte, por tanto quiero certezas, necesito mayores certezas de las que necesitaba antes. También hay muchas cosas que no puedo controlar y hoy en día se nos hace muy evidente, por tanto necesito simplicidad. También necesito estar preparado.
Por tanto, necesito ser capaz, necesito ser competente, necesito estar preparado, capaz, mi cuerpo de resistir, pero también mis conocimientos de absorber. Y también, otra cosa que hemos aprendido en este año, en estos 9 meses, es que las marcas pueden apoyar en situaciones de crisis, porque lo han hecho, y lo han hecho sin problema. Entonces, el aprendizaje es que las marcas, tu marca, puede ayudar. Muchas gracias. ¿Me puede escuchar, Felipe, no? Te escucho perfecto. Perfecto, genial. Lo primero es darte las gracias. Creo que fue una presentación súper reveladora, además una estupenda mirada respecto de distintas realidades. Y sobre eso tengo una pregunta que hacerte que me parece que es bien central y que tiene que ver básicamente con 2 cosas. Lo primero, como dato muy relevante, esto del retroceso de 25 años respecto a una realidad de integración en términos de cómo nos acercábamos al trabajo, hombres y mujeres, y que hoy día ha tenido un cambio significativo por un montón de consideraciones que van desde la escuela, digamos, de los chicos hasta el trabajo de los hombres, y que de alguna manera eso ha generado un impacto. Y lo segundo, respecto de la importancia y relevancia de los valores sociales. Entonces acá las 2 preguntas. ¿Es previsible una recuperación de ese retroceso tan duro? Es decir, no vamos a tener que esperar 25 años para poder hacer un aprendizaje como sociedad, en términos de la distribución de los tiempos y la carga de esfuerzos domésticos, por así decirlo, que permitan la inclusión nuevamente, digamos, de las mujeres tal como venía, con la fuerza que venía y con la importancia que esto tiene? Lo esperaríamos. El crecimiento más rápido que tuvimos, que fue cerca de 10 puntos de crecimiento de la tasa de participación laboral femenina, de hecho se produjo en los años 90. Se produjo en los años 90 y se demoró 5 años. Pero de todas maneras con eso no recuperaríamos todo lo que perdimos en este proceso. Va a tener mucho que ver con la capacidad del país de volver a recuperar empleo, primero que nada. Nosotros ya sabemos, ya hay cifras del Ministerio de Trabajo, que el 50% de las personas que estuvieron suspendidas laboralmente en realidad no volvieron a sus trabajos. Bueno, se suspendieron laboralmente, cuando se terminaron los pactos, su trabajo ya no estaba. Y eso ha sido mucho lo que se ha perdido. Entonces, el desarrollo económico y la capacidad de volver a generar empleo va a ser muy importante en esos términos. Pero creo que el desafío más grande tiene que ver con qué va a pasar con esas mujeres mientras no recuperen esos empleos, porque esa tensión de la conciencia de, oye, yo debería ser igual, debería estar esto funcionando de manera distinta, y esta realidad dura que nos ocurrió, de alguna manera, es una evidencia muy fuerte. Perfecto. Y lo segundo es lo que te preguntaba recién, la relevancia que significa el poder tener un impacto social real, relevante, ¿no? Impactar efectivamente en la vida de estos consumidores que ya sabemos que no va a volver atrás. ¿Cuánta significancia va a tener en el desarrollo de las marcas en el futuro? Nosotros, de hecho, una de las cosas que más se nos ha preguntado es si el mundo del propósito de alguna manera se vuelve un problema de país desarrollado en este contexto de crisis económica, ¿no es cierto? Pero el gran desafío acá tiene que ver con que las personas en realidad esperan de las marcas que sean del mundo, que haya un mayor foco en el desarrollo de las personas, más que en el desarrollo económico. Y otra cosa que le han visto a las personas en este tiempo es que las marcas podían ayudar. Y podían ayudar concretamente, en algunos casos más que los gobiernos. Entonces, nuevamente, esa evidencia hace que hoy día no hay una dicotomía entre una empresa que gana dinero y una empresa que es capaz de aportar en valores sociales. Yo creo que se haya abierto esa capa es lo que hace que hoy día esa demanda ya no sea una demanda romántica, sino que sea una demanda completamente concreta. Perfecto. Es lo que nosotros podríamos pensar entonces, que tiene que ver con marcas disruptivas que entran en una categoría con no solo un discurso, sino que básicamente proponiendo un set de valores que no eran usuales a la categoría, por ejemplo. Claro, históricamente el propósito y todo lo que tiene que ver con el bienestar social ha estado asociado a marcas más bien disruptivas. Sin embargo, hoy día lo que estamos viendo es las personas refugiándose en sus marcas de siempre, en las marcas grandes, que han sido las que han respondido. Entonces, cuando tenemos esas respuestas, ¿por qué cuando sintamos que aún tenemos una crisis económica y que sintamos que todavía hay desafíos por delante, por qué vamos a dejar de exigirle a estas grandes marcas que lo hagan?
si cuando lo necesitamos, lo hicieron y lo hicieron bien. Perfecto. Felipe, te queremos dar las gracias por tu participación en el seminario IAB 2020 New Normal Digital. La presentación fue excelente. Les recuerdo a todos ustedes que luego las presentaciones van a estar disponibles una vez que termine este evento. Queremos pedirles que nos esperen algunos minutos más. Vamos a hacer un pequeño corte de 1 minuto y venimos con Pablo Zamora, que va a ser entrevistado por Mauricio Bustamante, y que precisamente vamos a hablar de este tema, Felipe, marcas disruptivas en un escenario como el que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos 1 minuto más y seguimos con Seminario IAB 2020 New Normal Digital. Muchas gracias. Adiós, que estén muy bien.